A veces nos preguntamos, ¿la educación adventista del séptimo día hace una diferencia? ¿Asistir a una escuela, colegio o universidad adventista proporciona algo más que asistir a cualquier otra buena institución educativa? ¿Lo que pago por la educación adventista es un gasto o una inversión? Pastores y líderes de la iglesia a veces se preguntan si la educación adventista es verdaderamente evangelismo. ¿Tienen como resultado el desarrollo espiritual? Y si es así, ¿cómo podemos transmitir esto a los padres y a otros miembros de la iglesia de una manera clara y persuasiva? Comencemos con una afirmación. La educación adventista es el evento evangelístico más largo y más grande en la iglesia adventista del séptimo día. Primero, en términos de duración. Dependiendo del país y del nivel educativo, un estudiante puede estar involucrado con la educación de 5 a 9 horas al día, 160 a 260 días al año, y quizás durante 1 o más años en la educación adventista. Como mínimo, si un estudiante asiste a una escuela adventista por un solo año, esto representa una oportunidad de evangelización al menos de 800 horas. Usando terminología evangelística, esto equivale a que una persona asista a una serie evangelística 2 horas por noche durante 400 noches. Sin embargo, si un estudiante permanece en el sistema educativo adventista desde el primer grado hasta los estudios universitarios, el potencial evangelístico podría aumentar a más de 37,000 horas. Claramente, es el esfuerzo evangelístico más largo de la iglesia. En el sistema educativo adventista, más de 6,600 sitios evangelísticos se especializan en niños de 5 a 12 años. Con esto, más de 53,000 evangelistas y cerca de 1.2 millones de personas asistiendo cada día. Más de 2,700 sitios evangelísticos se enfocan en adolescentes de 13 a 16 años, con más de 42,000 evangelistas y más de 630,000 en asistencia. Para los jóvenes y adultos, hay 155 lugares de evangelización con más de 15,000 evangelistas y alrededor de 170,000 asistiendo. En total, el sistema educativo adventista representa más de 9,000 sitios evangelísticos con más de 111,000 evangelistas involucrados y más de 2 millones asistiendo diariamente. Ciertamente, es el fundamento evangelístico más grande de la iglesia. Por lo tanto, podemos afirmar que la educación adventista del séptimo día es, de hecho, el evento evangelístico más largo y más grande de la iglesia adventista del séptimo día. Pero, ¿es efectivo? El estudio cognitivo Génesis analizó los factores que contribuyeron al éxito de los estudiantes en el sistema educativo adventista. En un estudio que se llevó a cabo sobre un periodo de 3 años, más de 800 escuelas participaron con 52,000 estudiantes de los grados del 3º al 9º y al 11º. Los resultados del estudio indicaron que los estudiantes en las escuelas adventistas del séptimo día superaron el promedio nacional en pruebas estandarizadas en todas las materias, en todos los niveles de grado y en todos los tamaños de escuelas, independientemente de su nivel de habilidad.
Pero había algo más. A medida que aumentaba el número de años en una escuela adventista, la diferencia entre los que asistían a escuelas adventistas y el promedio nacional, representado por el 50º percentil, se hacía más pronunciada, tanto en términos de logros como en habilidades. Otro resultado significativo fue la tasa de graduación. En general, el 82% de los estudiantes a nivel nacional se gradúan de la escuela secundaria, mientras que en educación adventista la tasa de graduación es superior al 98%. Y de estos, el 91% planeaba obtener una educación superior. Debido a resultados como estos, Martin Doblmeier, un conocido cineasta de documentalista, creó un documental para la televisión pública llamado The Blueprint, que cuenta la historia de una educación adventista del séptimo día y analiza los factores que contribuyeron a su destacado éxito. Claramente, el esfuerzo académico es impresionante. Sin embargo, este no es el resultado más importante. Las Escrituras nos recuerdan qué beneficios obtendrás si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma. Escribiendo para líderes de iglesias y educadores, Elena G. White declaró que el asunto más importante es la conversión del estudiante. El modelo bíblico y la conversión se expresa a través del bautismo, una declaración pública de la decisión de uno de unirse formalmente a la iglesia. Pasemos primero al tema de adhesión. El asunto de unirse a la iglesia. ¿Existen evidencias del papel de la educación adventista en términos de bautismo que resultan directamente de la educación adventista? ¿A través de la oración, mediante el ministerio de los maestros o alguna obra del capellán? Encontramos que sobre un periodo de 10 años, estos oscilan entre 40 y 50 mil por año. En total, más de 460 mil bautismos. Esto sería equivalente a una conferencia del tamaño promedio que se estableciera cada año a través del ministerio evangelístico de la educación adventista. Pero solo unos pocos estudios han hecho una comparación entre la asistencia a las escuelas adventistas y la tasa de bautismo entre los niños de las familias adventistas. Aquellos que han experimentado esta conexión concluyeron que la educación adventista hace una diferencia significativa en términos de niños y jóvenes que se unen a la iglesia. Uno de estos estudios se realizó en la Unión Sureña de Estados Unidos. Involucró a 844 participantes, niños de familias adventistas. Estudió a aquellos que no habían recibido educación adventista, aquellos que habían recibido 1 o más años en educación adventista y los que habían recibido 11 años o más de educación adventista del séptimo día. Luego comparó la proporción de los que se habían bautizado y los que nunca se habían bautizado. Para aquellos que no tuvieron educación adventista, cerca del 60% se habían unido a la iglesia. Aproximadamente el 85% de aquellos con 1 o más años de educación adventista se unieron. Mientras que el grupo con 11 o más años de educación adventista, más del 96% se había unido a la iglesia. Para considerar el otro lado de la ecuación, si comparamos los que recibieron 11 o más años de educación adventista con aquellos que no recibieron educación adventista, los niños de familias adventistas tenían 13 veces más probabilidades de no unirse a la iglesia si no habían recibido educación adventista. Another study conducted in the Lake Union of the North American Division examined 807 participants. Otros estudios realizados por la Unión del Lago en la División Norteamericana examinó a 807 participantes,
niños de familias adventistas del séptimo día. Nuevamente, comparó a aquellos sin educación adventista, alguna educación adventista, y aquellos que habían recibido, en este caso, 12 años de educación adventista, tanto primaria como secundaria. Luego, analizó a los que se habían unido a la iglesia y a los que nunca se habían unido. Para aquellos sin educación adventista, cerca del 62% se unió. Aquellos con alguna educación adventista se unieron el 95%, mientras que el 100% de los que, en este caso, con 12 años de educación adventista, se unieron a la iglesia. De nuevo, diferencias muy significativas. Para verlo de otra manera, los que nunca se habían bautizado tenían un promedio de 2.4 años de educación adventista, mientras que los que habían sido bautizados habían recibido un promedio de 8 años de educación adventista. Quizás por esto es que Elena de White escribió: la obra de educación y la obra de la redención son una sola. La educación adventista es misión y debemos reafirmar y elevar el papel central de la educación adventista en la misión evangelizadora de la iglesia. Pasemos ahora al segundo asunto, el asunto de la retención. Se unen a la iglesia adventista, pero ¿permanecen en la iglesia adventista? El asunto de los miembros que dejan la iglesia es preocupante. Sobre un periodo de 50 años, comenzando a partir de 1965, por ejemplo, más de 34 millones de personas se unieron a la iglesia adventista en todo el mundo. De estos, 20.6 millones de miembros permanecieron en la iglesia, mientras que 13.7 millones se fueron. El peso neto de la pérdida es cerca del 40%. En esencia, de cada 10 miembros, 6 permanecieron, mientras que lamentablemente 4 se escabulleron. Y la situación no está mejorando. Limitando los datos de un periodo más reciente, de los años 2000 a 2012, el peso neto de la pérdida supera el 43%. ¿Y los jóvenes? El estudio Retención Juvenil fue un estudio histórico que involucró a más de 1.500 jóvenes de 15 a 16 años al momento de comenzar su participación en el estudio. El estudio fue representativo de la juventud adventista del séptimo día, iglesias grandes y pequeñas, regiones urbanas y rurales, representando la diversidad étnica. Estos jóvenes fueron entrevistados cada año por 10 años. Una de las preguntas claves abordadas para el estudio fue: ¿cuántos había dejado la iglesia antes de los 25 años? Lamentablemente, en muchos grupos demográficos, este porcentaje se acercó al 50%. Entonces, no solo estamos perdiendo 1 de cada 10 monedas, como describió Jesús en la parábola, estamos perdiendo la mitad de las monedas. Quizás por esto el profeta Jeremías preguntó: ¿dónde está el rebaño que te fue confiado? Tu hermoso rebaño. Durante las últimas 3 décadas, se han realizado al menos 7 estudios que examinan el papel de la educación adventista en la retención. 3 de estos estudios se realizaron recientemente. Algunos de estos estudios se han centrado en poblaciones regionales específicas, mientras que otros son de naturaleza más global. Algunos presentan una instantánea en el tiempo, mientras que otros han adoptado un enfoque longitudinal. Mientras que cada estudio tiene limitaciones inherentes, como es el caso de todos los estudios, juntos representan una imagen que ha sido consistente y coherente a lo largo del tiempo. Los 2 primeros estudios fueron estudios de varios años,
El estudio Value Genesis se realizó por primera vez en 1990, el Value Genesis 2 en el año 2000 y el Value Genesis 3 en el 2010. El estudio de retención juvenil, como mencionamos, dio seguimiento a jóvenes adventistas del séptimo día durante un periodo de 10 años. Luego, tenemos 3 estudios que fueron disertaciones de doctorado. Estos estudios examinaron a niños y a jóvenes en 3 diferentes escenarios. Finalmente, y más recientemente, ha habido 2 estudios globales. Uno de estos fue un estudio cualitativo que incluyó entrevistas, mientras que el otro fue un estudio más cuantitativo. Destacaremos los resultados de cada uno de estos estudios. Primero, el estudio Value Genesis, abarcando un periodo de 20 años. Este estudio examinó datos de más de 2.200 estudiantes adventistas del séptimo día, con 12 grados de estudios. Los resultados mostraron que cuanto más años de educación adventista, mayor era la lealtad de las personas a la iglesia adventista del séptimo día. Mayor era también su creencia en las enseñanzas fundamentales de la iglesia, así como su intención de permanecer siendo adventistas del séptimo día aún a los 40 años. Este estudio también examinó factores relacionados con el desarrollo de la fe religiosa, de los cuales el factor más importante fue asistir a una escuela adventista del séptimo día. De hecho, el 81% de los estudiantes indicaron que asistir a una escuela adventista era lo más importante que les había ayudado a desarrollar su fe religiosa. El estudio de retención de la juventud, como hemos notado, siguió a los jóvenes adventistas del séptimo día, comenzando a los 15 y 16 años, siguiendo a estos mismos individuos durante los siguientes 10 años. Uno de los hallazgos claves de esta investigación fue que el número de años de una escuela adventista se relacionó positivamente con el compromiso con Jesucristo y el compromiso con el estudio bíblico y personal, así como con la declaración «Mi relación con Cristo es más sólida ahora» y «Mi religión es más importante en mi vida». Todos los cuales son resultados que deseamos ver en la vida de un joven, resultados que se fortalecen a través de la educación adventista. Pasamos ahora a varias disertaciones doctorales que estudiaron la retención en el contexto de la educación adventista. El estudio de Jim Epperson, como notamos anteriormente, se enfocó en jóvenes en la Unión Sureña que no habían recibido ninguna educación adventista, aquellos que habían recibido 1 o más años y los que habían recibido 11 o más años de educación adventista. Contempló entonces el asunto de la asistencia a la iglesia, si era regular, frecuente o ninguna asistencia. De los que no tenían ninguna educación adventista, el 58% asistía regularmente. De los que recibieron 1 o más años de educación adventista, el 78% asistía regularmente. Y aquellos con 11 o más años de educación adventista, más del 90% asistía a la iglesia regularmente. En esencia, los niños de familias adventistas sin educación adventista tenían 4.5 veces más probabilidades de tener poca o ninguna asistencia a la iglesia en comparación con los que tenían 11 años o más de educación adventista. Esto es significativo porque cuando las personas se vuelven inactivas en la iglesia, tienden a dejar la iglesia adventista. Robert Rice conducted a study in which he compared youth from Adventist families in Southern California. Robert Weiss realizó un estudio en el que comparó a jóvenes de familias adventistas en el sur de California que se graduaron de escuelas secundarias públicas y aquellos que se graduaron de academias adventistas. Siguió a estos jóvenes durante un periodo de 13 años. Luego, examinó si estas personas, 13 años después, se habían bautizado y seguían asistiendo. Eran miembros, pero ya no asistían, o ya no eran miembros, o nunca se habían bautizado.
from Seventh-day Adventist families who had graduated from a public high school, only 37% Para estos jóvenes de familias adventistas del séptimo día que se habían graduado en una escuela secundaria pública, solo un 37% se habían bautizado y asistían 13 años después, mientras que el 7% eran miembros pero ya no asistía. Trágicamente, el 38% se habían bautizado pero ya no eran miembros y el 18% nunca se había bautizado. For those who had graduated from a Seventh-day Adventist Academy, however, 77% had been Sin embargo, para los que se habían graduado en una academia del séptimo día, el 77% se habían bautizado y asistían 13 años después de su graduación. El 5% eran miembros y ya no asistían, el 13% ya no eran miembros y el 6% nunca se habían bautizado. En esencia, los jóvenes tenían el doble de probabilidades de permanecer en la iglesia adventista del séptimo día 13 años después si se habían graduado de una academia adventista del séptimo día. Or to group the data another way, 63% of the young people from Para Adventist agrupar los families datos who had de otra manera, graduated from a el public 63% de los high jóvenes de school familias were no adventistas longer que se habían graduado de una involved with the educación Seventh-day Adventist secundaria Church pública y que no estaban relacionadas con la iglesia adventista del séptimo día 13 años después, comparado con el 23% de los jóvenes que se graduaron de una academia adventista del séptimo día. The study also examined the matter of those who married a Seventh-day Adventist. For those from El estudio Adventist también families examinó who had el asunto de aquellos que se casaron con un adventista del séptimo día. Para aquellos de familias adventistas que se habían graduado de una escuela secundaria pública, solo el 27% se casó con un adventista del séptimo día, mientras que el 78% de los graduados de las academias adventistas se casaron con adventistas del séptimo día. Existían 3 veces más probabilidades de casarse con un adventista si se graduaba de una academia adventista. Warren Minder's study, conducted in the Lake Union, also considered retention. El estudio Warmander, realizado por la Unión del Lago, también tomó en cuenta la retención. Como habíamos notado, el estudio examinó a niños de familias adventistas del séptimo día que no habían recibido educación adventista, aquellos que recibieron alguna educación adventista y aquellos que recibieron 12 años, tanto la primaria como la secundaria, en escuelas adventistas del séptimo día. Luego tomó en cuenta no solo los que habían sido bautizados, sino los que habían sido bautizados y permanecían en la iglesia. Of those children from Adventist families with no Adventist education. En el grupo de los niños de familias adventistas sin educación adventista, alrededor del 50% se unió y permaneció siendo adulto joven. El 11% se unió y luego dejó la iglesia. El 38% nunca se había unido. Of those with some Adventist education, De aquellos con alguna educación adventista, casi el 79% se unió y permaneció en la iglesia. Como adultos jóvenes, el 16% se unió, pero posteriormente se fue y alrededor del 5% nunca se unió. De los que habían sido educados en escuelas adventistas a lo largo de la primaria y secundaria durante 12 años completos, el 98% no solamente se unió, sino que permaneció en la iglesia adventista del séptimo día, siendo adultos jóvenes. Solo alrededor del 2% se había unido y luego se habían, nuevamente, diferencias sustanciales en términos de retención en la iglesia adventista del séptimo día. For Creative Ministry more recently conducted a global qualitative study in which 925 El Centro para el Ministerio Creativo realizó más recientemente un estudio cualitativo global en el que se entrevistó a 925 miembros inactivos o exmiembros. Los hallazgos indicaron que solo el 17% de los exmiembros habían recibido alguna forma de educación adventista en comparación con el 56% de aquellos miembros que estaban actualmente activos. La diferencia entre estos grupos es significativa. Había 3 veces más probabilidades que los que habían asistido a la educación adventista permanecieran como miembros de la iglesia adventista. Esta diferencia proporciona evidencia de que aquellos que no han experimentado la educación adventista tienen una probabilidad mayor de volverse inactivos o de irse.
El estudio final que tomaremos en cuenta fue conducido en el año 2013 y 2014 por la Oficina de Estadística e Investigación Arcaica de la Conferencia General, un estudio global que abarcó 9 de las 13 divisiones. Entre otros asuntos, comparó a aquellos que eran miembros actuales de la Iglesia y aquellos que ya no eran miembros de la Iglesia en términos de que si habían recibido educación adventista u otra educación en 3 niveles distintivos: primaria, secundaria y terciaria. Los miembros actuales tenían el doble de probabilidades de haber obtenido una educación adventista terciaria, comparado con aquellos exmiembros a quienes habían también obtenido una educación terciaria. Los miembros actuales tenían 2.5 más probabilidades de haber estudiado en una escuela adventista de nivel secundario en comparación con los exmiembros. Finalmente, los miembros actuales tenían 3 veces más probabilidades de haber estudiado en una educación primaria en comparación con los exmiembros. Estas diferencias no deberían sorprendernos. Si bien existen relaciones importantes entre la retención y la educación adventista en cada nivel educativo, la relación más fuerte se encuentra en los primeros años, lo que sugiere que la educación adventista temprana es un factor especialmente poderoso en la retención. Volveremos a la pregunta clave. ¿Están asociados el ingreso y retención de niños y jóvenes en la Iglesia con su participación en la educación adventista? To that question is certainly. There is a consistent and Según la evidencia, la respuesta a esta pregunta es ciertamente. Existe una relación constante y persuasiva entre asistir a una escuela adventista del séptimo día y la probabilidad de que el niño o el joven se unan y luego elijan permanecer en la iglesia adventista del séptimo día. Y esto es cierto para diferentes épocas, en diferentes lugares y en diferentes poblaciones. Quizás por eso es que la Escritura nos dice: instruye al niño en su camino, que debe seguir. En esencia, la educación adventista es misión. A través de la experiencia de la educación adventista del séptimo día, los niños y jóvenes se unen a la iglesia y también permanecen en la iglesia. Todo esto con el propósito de redención. For the purpose of redemption. Como observó Elena de White, en el sentido más elevado, la obra de educación y la obra de redención son una. La educación adventista hace una diferencia. No solo prepara eficazmente a niños y jóvenes en las ciencias, lenguaje, historia y tecnología. Ve a cada estudiante como un candidato para el cielo. La educación adventista sí hace una diferencia. La educación adventista educa para la eternidad.